Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios por la vida. Demos gracias a Dios por demostrarnos su amor, por mostrarnos su amor todos los días. Ese regalo maravilloso que hace posible que podamos amar a los demás, que podamos convivir, que podamos sentirnos felices por sentirnos amados. La vida. Demos gracias a Dios por ello. Pidamos perdón por nuestras faltas, errores cometidos, que nos apartan de la voluntad de Dios, de su persona, de nosotros mismos y de los demás. Pero demos gracias también por aquellos momentos en los que el Señor nos hace partícipes y colaboramos y hacemos presente el amor, la persona de Dios en nuestro mundo y en el de los demás. Pidamos perdón por esos momentos en que no hacemos lo que el Señor nos pide. Y el día de hoy, pidámosle al Señor confianza. ¿Para qué Jesús pide que vayamos a la otra orilla? Porque es ahí donde Jesús nos va a encontrar. A los que el Señor ya nos encontró y le hemos visto, hemos experimentado su persona. El Señor nos pide que vayamos a la otra orilla. Porque es ahí donde el Señor nos va a mostrar quién es. Y el Señor nos pide que seamos capaces de llevar a cabo algo de nuestra parte. Jesús llega a la otra orilla también. ¿Qué es ir a la otra orilla? Es cruzar. En este caso es el lago. Ser capaces de llevar a cabo lo que se nos pide. Y ser capaces no
por nuestros propios méritos, sino contando con la gracia y lo que el Señor ha dicho. Contando con la palabra de Dios, pero también con su gracia. Ir a la región de los Gerasenos. El evangelista nos dice, desde el cementerio, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Desde el cementerio. Pero quizás, como el Señor nos dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y entre esos muertos, 2 endemoniados. Que salen al encuentro de Jesús. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y la furia no se demuestra solamente de una manera abierta, sino también de una manera agresiva, sino también de una manera pacífica. Habemos muchos pasivos agresivos. Y habemos muchos activos agresivos. Estos 2 endemoniados lo manifestaban abiertamente. Y nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Solamente Jesús. Solamente quien tiene la gracia de Dios. Solamente quien hace la voluntad de Dios. Es quien puede enfrentar a estos endemoniados. A estos 2 endemoniados. Y los endemoniados saben, reconocen la gracia de Dios. ¿Reconocen a Jesús? Estos endemoniados ya conocían a Jesús, pero estaban endemoniados. Vivían entre los muertos. Y conocían al Hijo de Dios, conocían a Jesús. ¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido a hacernos ver que estamos haciéndolo mal, que lo hemos hecho mal y que hemos dejado entrar este mal en nosotros y que sabemos vivir con ello? ¿Qué quieres de nosotros? 2 demonios que ya conocen a Jesús, pero que al no hacer la voluntad de Jesús y el Maestro se presenta, se sienten atormentados y no descansan y siguen haciendo daño. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Dicen los demonios. Porque ante la presencia de Jesús, el que se sabe amado no se siente atormentado, se siente dichoso. Ante la verdad, quienes nos sentimos atormentados somos los que vivimos en la mentira. No tenemos un poquito de gozo, un poquito de dicha, un poquito de felicidad en nosotros, sino que pensamos que haciéndolo mal, haciendo daño, siendo agresivos, tratando de destruir, podemos ser felices, podemos sentirnos alguien, podemos hacer creer a los demás
que nosotros tenemos poder, que nosotros somos alguien, que nosotros somos quienes van a salvarlos, quienes pueden decirles qué hacer y qué no hacer. Dos demonios que le preguntan a Jesús: ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué creemos nosotros que quiere el Señor de nosotros cuando ha venido? Cuando viene y nos dice: vayan a la otra orilla. ¿Qué quieres de nosotros, Señor? El Señor quiere quedarse con quien aporta. Y aquel, el que no aporta, el Señor pide que se aparte. Apártate de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro. Y estos demonios saben que el Señor, que la verdad viene y se pone frente a ellos, sin decir nada, solamente haciéndose presente. Y los demonios tienen que ceder. Los demonios le rogaron a Jesús: si quieres deshacerte de nosotros, permítenos entrar en esos cerdos. Lo impuro a lo impuro, lo santo a los santos. No le des lo santo a los perros, ni tires las perlas a los cerdos, dice el Señor. Vayan, les dice el Señor a los demonios, lo impuro a lo impuro. Vayan y entren en esos cerdos. Los demonios obedecen la voz del Señor y se meten en los cerdos. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Una pregunta que si creemos que estamos haciendo mal, deberíamos dirigirle al Señor esta pregunta: ¿qué quieres de mí, Señor? Ve a la otra orilla. Ahí Jesús llega. El Señor nos encuentra y sabe que seguimos su voluntad. Lo impuro perece en el agua. La piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Vayan a la otra orilla. El agua como signo de muerte y de vida. Lo puro
logrará cruzar. Lo impuro se ahogará. Y habrá quienes van a salir huyendo y contar todo, incluyendo lo que el Señor es capaz de hacer. Lo impuro a lo impuro. Lo santo a lo santo. Entonces, el pueblo entero salió a donde estaba Jesús. Pero estamos tan acostumbrados a vivir endemoniados que le pedimos, le rogamos al Señor que se vaya, que nos deje en paz, en la paz del mundo. Porque no queremos reconocerle. O quizás porque no le hemos conocido. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús, de conocerle y reconocerle. Y conocerle no es solamente decir, yo creo en ti, Señor. Y seguir viviendo como vive el mundo. Conocerle al Señor es reconocerlo en todo y en todos. Es decirle, no con palabras, no con una guerra de palabras, sino con el corazón, yo creo en ti y te creo a ti, Señor. Porque si tú lo has dicho, se cumplirá. Tú no mientes. Tú eres la verdad. Tú eres ese camino por el que voy. En ti es en quien he encontrado vida. Yo creo en ti y te creo a ti, Señor. Porque poco a poco has ido sacando los demonios que vivían, que yo había hospedado en este templo santo. Decirle al Señor, nunca te vayas de nuestras vidas, nunca te vayas de mi vida. Porque si tú estás en mí, los demás podrán mirarte, podrán creer en ti, sabrán que eres justo. Y podrán esperar en ti. No te vayas de nuestro país. La libertad no consiste en hacer lo que nosotros queremos, sino en sentirnos libres
porque hacemos su voluntad. La libertad la empezamos a experimentar cuando nos damos cuenta de que nadie es superior a nadie, pero también que nadie es inferior a nadie. Tratar a los demás con el mismo valor que Dios te creó a ti y a mí. Esa es la verdadera independencia. Porque ya no dependeremos de nada ni de nadie. Sino de la palabra de Dios. Y no de la palabra de Dios solamente escrita, sino esa voz que se escucha en el corazón de cada ser humano, que nos pide hacer solamente lo mismo que Dios, que es la palabra, nos dice y hace con nosotros: amar. Amar con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, a Dios y a nuestro prójimo, como quisiéramos ser amados, como amamos a nuestra propia persona. Pero si no hemos conocido un verdadero acto de amor en nuestras vidas, ¿cómo podremos dar, repartir lo que no hemos recibido? No importa lo importante que seas, lo preparado que estemos, el poder que tengamos. Lo que realmente importa es cómo tratamos nuestra propia persona y la de los demás. Aquí en Estados Unidos se celebra el Día de la Independencia, de la libertad. Y hay muchos presos. Habemos muchos presos en estos edificios con barrotes, con cuartos helados, solitarios. Pero también habemos muchos presos que no estamos en ningún cuarto encerrados, sino en nuestros propios demonios. Vayamos a la otra orilla, ahí donde nos va a encontrar Jesús. Aunque haya dos demonios, dos endemoniados que sean tan furiosos que nadie se atreva a caminar por ese camino.
el Señor también se encontrará con ellos, así como nos encontrará a nosotros. Porque Él lo ha dicho. Yo vine a salvar al mundo, no a juzgarlo. Y Él, si lo ha dicho Él, lo cumplirá. Busquemos primero el reino de Dios. Todo lo demás, todo lo que nosotros nos hemos hecho dependientes, vendrá por añadidura. Pero ya no dependeremos de ello, porque estaremos viviendo el reino, la libertad de los verdaderos hijos de Dios. Aquellos familiares de Jesús que escuchan su palabra y la practican. Esos son los que han sido liberados por la verdad. Los que ya no son esclavos, sino libres. Que este día el Señor nos regale esa confianza de la providencia divina, de que el Señor, así como San Ignacio de Loyola se convirtió, escuchó la voz del Señor en 2 palabras y entendió muy bien lo que quiere de nosotros el Hijo de Dios. San Ignacio de Loyola escuchó todos los días en la mañana: bueno, malo, bueno, malo, 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 bueno, bueno, malo. Hasta que fue a mirar con mucho problema a través de esa ventana donde él estaba encerrado. Y miró sencillamente que era una religiosa separando granos buenos y malos. Así de sencillo. Así de sencillo es el Señor. ¿Para qué nos preparamos tanto? ¿Para hacer la voluntad del Señor? ¿O para hacer la voluntad nuestra? ¿Nos entrenamos para hacer lo que nos dice el hombre? ¿O nos preparamos para escuchar en el corazón la voz del Señor? ¿Qué quieres de mí, Hijo de Dios? Que el Señor este día, aquí en Estados Unidos, Día de la Independencia, nos regale, y en el mundo entero, la dicha de poder ver a los demás como realmente son.
como realmente somos, valiosos, únicos a los ojos de Dios, y que seamos capaces de ir a la otra orilla, confiando en que llegaremos. Solamente lo impuro se ahoga en la misma agua que a lo puro le da vida, en el Señor. Que todos los días sean días de libertad para nuestro espíritu, para nuestro corazón, para nuestras vidas. Libertad de amar a Dios, al prójimo y a los demás. Confía, confiemos, porque si el Señor lo ha dicho, lo cumplirá. Bendiciones a los estadounidenses. Feliz 4 de julio.